El complicado duelo tras una muerte por suicidio, lucha contra el dolor, el estigma y la soledad. Los familiares de una persona que se ha quitado la vida siguen llorando en soledad con frecuencia. Hay una mayor sensibilización social pero impera el silencio, y actualmente no hay una atención adecuada por falta de especialización y de recurso. 10 personas deciden quitarse la vida en España cada día. Una muerte cada 2 horas y media. En 2019, 2.718 hombres y 961 mujeres creyeron que era la única salida posible a un intenso sufrimiento. Ellos se marcharon, pero el dolor no, solo cambió de rostro. Cada suicidio es un desgarro en la vida de al menos 6 personas del entorno más cercano. Sus vidas cambian para siempre. Padres, hijos, parejas, hermanos, amigos se convierten en supervivientes de un trauma que se ven obligados a afrontar aún en demasiadas ocasiones en soledad. Es una muerte súbita, violenta, tan inesperada y poco previsible que nos ocasiona una fractura emocional del máximo nivel, explica Carles Alastwey, quien fundó junto a su cuñada Cecilia Borràs hace 9 años después del suicidio, la primera asociación en España para dar apoyo a personas que han perdido a un ser querido en estas circunstancias, y tenderles la mano que ellos hubieran querido recibir cuando murió su sobrino e hijo de ella, Miquel, con 19 años. Acogen a diario a personas que sufren un dolor y vacío profundísimo por un fallecimiento en el que no hay despedidas ni explicaciones y los interrogantes, la culpa y la sensación de abandono son una constante. El suicida tiende a pensar que además de ser lo mejor para él, va a ser lo mejor para el entorno. Y no lo es. Este queda profundamente afectado, explica Carles Alastwey tras una década en contacto con familiares destrozados por la pérdida. Lego la nada a nadie, escribía Jorge Luis Borges en 1975 sobre las posibles reflexiones de una persona en sus últimas horas de vida. El legado, en realidad, es una carga terrible y pesada para los que se quedan. Y no es sencillo avanzar con ese peso. Caminamos en una oscuridad profundísima. Es una muerte para la que no estamos educados y nos provoca mucha dificultad de encaje. Se mezclan muchas emociones contradictorias, estamos muy enfadados con la persona que se ha suicidado porque la queríamos y nos ha dejado, nos sentimos abandonados y la echamos de menos. Hay un gran abatimiento y un sentimiento de culpabilidad enorme, que es muy tóxico. Nos preguntamos qué hicimos mal, qué no supimos hacer o qué dijimos. Y todo se desarrolla con una profunda ignorancia y como no sabemos nos enfrentamos solos. Caminas en una oscuridad profundísima y no sabes si te estás volviendo loco, si se va a pasar algún día, asegura sobre este complicado proceso de duelo. El impacto emocional que sufre una persona en estas circunstancias es tal que se compara con la vivencia traumática en un campo de concentración, de ahí el término supervivientes. Debe reconstruirse y crear nueva vida partiendo de la ruina. Experimenta mayor nivel, y más duradero, de shock e incredulidad, rumian obsesivamente sobre todo lo que rodea a la muerte, por qué lo hizo, si sufrió o no, si fue rápido, si se acordó de ellos en el último momento, cómo no pudieron evitarlo. El duelo por suicidio se enmarca dentro de los prohibidos, y estigmatizados por la falta de apoyo social, y el aislamiento en comparación con otras pérdidas, por los sentimientos de culpa y de vergüenza. Suele alargarse años y existe un riesgo mayor de que se desarrolle de forma patológica porque si no se da salida a un dolor tan extremo puede cronificarse y desencadenar trastornos mentales o físicos. En algunos casos, especialmente en los primeros meses, los familiares pueden llegar incluso a pensar en seguir los pasos de su ser querido. Los supervivientes suelen percibir con tristeza cómo el nombre del que se ha ido deja de pronunciarse a su alrededor y la gente se aleja, quizás, por no saber manejar ese dolor ni cómo comportarse ante una pérdida tan desgarradora o por tratar erróneamente de proteger a esa persona eludiendo el tema. Y que algo tan doloroso se silencie dificulta aún más el proceso de recuperación. Más del 40% de supervivientes ocultan o inventan el motivo real de fallecimiento, y acaban enquistando su dolor y convirtiéndolo en una patología, afirma Pedro Martín Barrajón, responsable de la Red Nacional Psicólogos para la Prevención del Suicidio, y grupos de ayuda mutua en Psicólogos Princesa 81. Una falta de red social y familiar de apoyo puede derivar en un trauma acumulativo, el entorno puede impedir al superviviente hablar de lo sucedido, y esto aumenta la sensación de aislamiento y de incomprensión. Llegan a pensar que los otros no quieren ayudarles, o que incluso les culpan. Esto conduce a no hablar con nadie porque molesta con su dolor, al sentimiento de estar volviéndose loco, a pensar que hablar no sirve de nada, y prescindir del principal y más poderoso factor de protección, el apoyo social. El dolor por la muerte de un ser querido necesita ponerse en palabras. ¿Por qué sigue siendo tan difícil hablar del suicidio? Para Carles Alastwey hay 3 razones por las que aún es un tema tabú. Es una muerte que nos asusta, y nos perturba porque se produce en unas circunstancias de alteración grave emocional y con una extrema violencia, no es una muerte amable, ni libre, estamos programados para preservar la especie, y en un suicidio tendemos a pensar que el principio de proteger la vida se ha invalidado, y es una conducta que ha estado históricamente perseguida y cargada de prejuicios y mitos.
Frente a esto solo cabe la información y la normalización respecto a un tema que, además, no es cosa de otros. Hasta la mitad de la población tendrá pensamientos suicidas alguna vez en su vida, advierte Pedro Martín Barrajón. La conducta suicida es un fenómeno que forma parte de la conducta humana e ignorarlo contribuye a su aumento, no a su disminución. Puede afectar a cualquier persona, tenga una enfermedad mental o no, todos somos susceptibles de atravesar un mal momento en la vida, y de considerar que no tiene solución aquello que nos aflige. Debemos hablarlo con normalidad para que todos nos sintamos autorizados a manifestarlo y compartir esa inquietud tan profunda. El riesgo es extremo en la ignorancia, advierte Carles Alastwey. Más sensibilización, pero formación insuficiente. Carlos Soto lucha cada día por combatirla convencido de que hablar salva vidas. Él lo hace de forma pausada, y con la entereza de quien aprecia el valor de la palabra y de la escucha. Todo gira especialmente alrededor de un nombre, Ariadna, su hija. Acababa de cumplir 18 años cuando decidió quitarse la vida para desconsuelo de sus padres. 6 años después, él y su mujer Olga, ofrecen su testimonio como un escudo protector para que otros adolescentes y sus familias conozcan esta realidad, y evitar en la medida de lo posible más muertes. Hace falta formación e información, asegura desde el convencimiento de que hay cada vez una mayor sensibilización en los diferentes ámbitos profesionales que abordan en su día a día casos de conductas suicidas. Lo percibe en los cursos de formación a los que acuden personal de suma y atención primaria para escucharle. Pero aún la especialización no es suficiente. La persona que acaba de saber que un familiar ha muerto por suicidio necesita un acompañamiento diferente por parte de los servicios de emergencias y fuerzas de seguridad. Ellos van a la carrera para solucionar un asunto que requiere mucha prisa, se enfrentan a dramas a diario y tienen que protegerse, argumenta desde la comprensión, pero nosotros estamos sumidos en un shock y necesitamos que se nos vea. Necesitamos un abrazo, que nos dediquen más tiempo. Ariadna sufría una profunda depresión. Su médico de atención primaria no supo verlo, tampoco el psicólogo que la atendió durante meses. Soto subraya la importancia de la formación en el ámbito sanitario en prevención de suicidio. Muchos supervivientes caen en depresión o en una ideación suicida, advierte, y para detectar este riesgo se requiere de profesionales que sepan escuchar con atención a una persona que no tiene un catarro sino algo que no sabe identificar y que tiene una magnitud enorme. El suicidio es multicausal, no existe un solo factor o circunstancia que lleve a una persona a acabar con su vida, aunque puede existir un último desencadenante, circunstancia que suele llevar a muchos supervivientes a pensar que esa ha sido la única causa y que podrían haberla evitado. La culpa es uno de los elementos más intensos y más desgarradores que les persigue, explica Carlos Soto, por la sensación de no haber podido ayudarle. Los y si no hubiéramos discutido. Y si me hubiera dado cuenta antes. Y si le hubiera escuchado más. Y si. Vuelven una y otra vez en un duelo que fluctúa, y cuando creen superada una fase, un olor, un recuerdo, una mirada. Les devuelve al mismo estado de desconsuelo de hace un tiempo. Expertos y supervivientes coinciden en que actualmente no hay una atención adecuada por falta de preparación especializada y de recursos. No hay suficiente formación para médicos, enfermeras y técnicos de emergencias sanitarias en los planes curriculares en atención psicosocial a la víctima, se centra mucho más en cuestiones técnicas rigurosamente sanitarias, subraya Martín Barrajón. La falta de especialistas en salud mental también es, a su juicio, una carencia más que evidente del sistema sanitario público. Tenemos un ratio de 6 psicólogos clínicos cada 100.000 habitantes, 3 veces inferior a la media europea. He escuchado a algún superviviente que le dieron cita después del suicidio de un hijo, 3 meses después de la pérdida en el caso de la madre, y 4 meses después al padre. Los estudios de investigación señalan como consecuencias comunes en los desórdenes de duelo, entre otros, aumento de suicidios, diagnósticos psiquiátricos, abuso de sustancias y otras conductas de riesgo, además de un aumento de problemas cardiovasculares y cáncer. La gran pregunta es por qué España no cuenta aún con un plan de prevención nacional que ayude a frenar este gran problema de salud pública ni campañas de concienciación social. Un marco a nivel estatal que fije estrategias de actuación conseguiría reducir un 30% el número de suicidios, 1.000 muertes menos al año, no son cifras poco importantes, asegura Martín Barrajón. La psicóloga Noelia Navarro Gómez se detuvo a examinar las actuaciones en el ámbito regional en mayo de 2020, y encontró 22 intervenciones en 16 comunidades autónomas, todas a excepción de Murcia, la mayoría incorporadas dentro de los planes de salud mental. Su investigación deja de manifiesto la grave carencia que existe en España respecto al tratamiento de esta problemática, y la necesidad de seguir trabajando en el diseño de intervenciones específicas, eficaces e integrales, centradas en la prevención, y que aborden el fenómeno desde un enfoque multidisciplinar. Después del suicidio han colaborado desde hace tiempo en la redacción del borrador de este plan nacional sin que haya llegado a ver aún la luz.
Desde el Ministerio de Sanidad explican a El Mundo que la planificación estratégica sobre prevención de la conducta suicida se está abordando en la actualización de la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, y que actualmente se encuentra en fase de consultas a las comunidades autónomas, donde se implementa en última instancia, y a las sociedades científicas. Entre los objetivos del plan, apunta Sanidad aún sin medidas concretas, se encuentra la sensibilización y mejora de la información a la población a través de acciones de concienciación, la detección precoz y prevención del riesgo suicida, y la promoción de procesos asistenciales integrados de atención a estas personas. Los dos últimos pasan especialmente por mejorar la formación de los profesionales, y el documento que se estudia actualmente pone sobre el papel esta necesidad como uno de los aspectos más importantes de cara a una intervención eficaz. Reconocer las señales de riesgo es una cuestión de vida o muerte. 1 de cada 5 personas que se suicidaron acudió al médico de atención primera el mismo día que se suicidó, y 2 de cada 3, el último mes, apunta Martín Barrajón. Si se aplica el plan sanitario como está planteado, se evitarán casos de familiares que se ven obligados a esperar durante meses a acudir a la consulta de un psicólogo. El borrador establece un procedimiento de cita y evaluación inmediata para valorar su estado ante la pérdida. Los grupos de ayuda, un recurso de gran valor terapéutico. ¿Cómo podemos acompañar a una persona que ha sufrido una muerte por suicidio de alguien querido? Cristina Romero es superviviente y lo ha sido en 3 ocasiones diferentes. Sobrevivió a una depresión que la ha hecho vivir durante 2 décadas con la sensación de no existir, a la esquizofrenia de su hijo David, frente a la que combatió junto a él en cuerpo y alma, amor y comprensión, y a su fallecimiento con 30 años. De aquel desgarro indescriptible en el que perdió el sentido de su vida, y de su deseo de seguir cuidando a otros que sufren, nació una carta abierta que publicó la Asociación Papageno para expresar las necesidades del familiar que sufre un trauma como este. Estas son solo algunas de ellas: decir con libertad que mi hijo se suicidó, que sufrió mucho durante años. Contarte cómo lo vivo yo, no cómo debería vivirlo. Que no reprimas mis llantos, que me permitas hablar, gritar e incluso perder el control. Que respetes mis tiempos. Te necesito seguro, cálido, empático y capaz de ayudarme a afrontar mi dolor. No necesito que me digas lo que tengo que hacer. Los supervivientes no suelen encontrar fácilmente a alguien con el que hablar de su dolor, y en estas circunstancias cobran especial valor terapéutico los grupos de ayuda mutua, una red de apoyo cada vez más extensa en España, y que la futura estrategia de salud mental plantea esencial promover por todo el país. Cristina Romero es facilitadora de uno de ellos, la persona que se encarga de orientar de forma invisible al resto en el proceso de duelo para que puedan ir avanzando, y encontrar algo de luz en la oscuridad. En esos encuentros no solo se expresa el dolor en un ambiente de respeto y comprensión, sino que una persona que se siente sumida en la desesperación ve que otros ya han logrado mitigar esa asfixiante angustia, aunque persista el pesar. Sara Bote es superviviente y psicóloga, por ese orden vital. Era una adolescente cuando su hermano mayor se quitó la vida en La Gomera el día que cumplía 20 años. Sufre depresión crónica y sus padres, recuerda, no levantaron cabeza en 10 años, y también tienen problemas de salud mental por la dureza de lo vivido. No oculta su experiencia a quien recurre a ella en busca de ayuda y lejos de convertirla en vulnerable, fortalece a quien la escucha porque hace que sientan que no están solos. Se hizo terapeuta para ofrecer el apoyo que ella no obtuvo con 15 años, y que pudo haber evitado aquellos pensamientos autodestructivos que le llevaron a tratar de quitarse la vida. Pasé por tanto profesional que mantenía la distancia, que no quería tratar el tema directamente, que dije yo quiero ser más competente. Esto no va de sacar a nadie porque en el suicidio no hay solución, pero sí de estar cerca. No puedo quitarte el dolor, pero estoy aquí y buscaremos opciones y alternativas, explica desde Tenerife con una fuerza vital contagiosa. Es duro y vamos a sobrevivir. La persona que piensa en suicidarse, explica Sara Bote, cree equivocadamente que su familia sufrirá por él un par de meses, y luego estarán bien, cuando la realidad es que el peso de todo su dolor se va a multiplicar por 10 en ellos. La decisión siempre fue suya aunque no haya sido muy meditada, insiste, y buscar la culpa fuera en el sistema que no le atendió, en la ex pareja, en el profesor que le dijo que no servía para nada, solo impide comenzar el duelo. Cuanto más conozco gente, más diversidad veo en la motivación por suicidio. Muchas veces puede ser hasta un gesto de amor de ellos, asegura. En su experiencia profesional ha atendido a personas con ideación suicida, y de aquellas conversaciones surge una realidad clara: hay un dolor enorme, una visión en túnel y no quieren molestar, y no es que no piensen en sus familias, no es que no nos quieran, no es que sean egoístas, no es que sean valientes, no es que sean cobardes, nada de eso. Cuando una persona se suicida se lleva con ella con frecuencia el sentido de la vida del que se queda, y el reto es recuperarlo. Hay mucha gente atada a la pérdida, se convierte en su motivación pero como un elemento negativo, que no te permite avanzar. Pensamos que el dolor es lo que nos conecta con la pérdida y nos da miedo olvidarnos, cuando no es así, lamenta Carles y recuerda a quien esté atravesando una situación tan devastadora que el ser humano es tan resiliente que es capaz de recuperarse y superarnos. Es duro y vamos a sobrevivir.
Carles y Cristina han resurgido del dolor, contra el que aún siguen combatiendo, y esa fuerza nace de la misma persona que se marchó. Ariadna, Emilio José, Miquel y David les han marcado este camino que hoy atraviesan, y que en todos los casos pasa por ayudar a otros a seguir adelante. Reivindican su presencia y que no se borre su nombre, que no quede su recuerdo marcado por su muerte. Sara Bote se rebela contra esa idea. Las personas que se suicidan suelen ser personas luchadoras, con principios, con valores, sensitivas, sensibles, rebeldes con el mundo y es muy triste que su historia se quede en eso, que se suicidó. No es justo para ellos, asegura. Somos relicarios que contenemos el recuerdo de las personas que hemos perdido, parafrasea Carles a Rosa Montero. Y en el caso del suicidio es muy importante reivindicar la memoria porque su recuerdo tiende a reducirse a su forma de morir. Eso es terrible porque borramos el resto de su vida, las cosas bonitas que hemos podido compartir. Es muy importante celebrar el recuerdo, y encontrar rituales que nos ayuden a encajar la pérdida en nuestra vida diaria, recuerda. Cuando a Sara alguien le agradece el apoyo, ella piensa en su hermano, es él, no yo el que lo hace. Mi motivo de seguir adelante fue mantenerlo vivo. Son sus valores, él me los transmitió y desde ahí yo caminé. Sonríe cuando habla de él. Como Carlos cuando asegura que sabe que su hija haría mucho mejor que él esta labor de ayuda a los demás. Era una niña con una ética y una generosidad poco habituales en personas de su edad. En su carta de despedida pidió que donaran sus juguetes y otros artículos personales a menores sin recursos y a ONG. Mi horizonte era hacer algo por mi hija. Seguimos siendo padres, pero lo que podemos hacer por ella es ayudar a otros, explica Carlos Soto. Aunque cuesta mucho seguir, lo intentan cada día haciendo las cosas que a ella le gustaría. Cristina se emociona al recordar esas sesiones de abrazos que compartía con David cada madrugada y esa calidez la acompaña siempre. Su hijo sigue presente en cada latido de ella, y el profundo agradecimiento de haber sido durante 30 años su madre. En el duro camino de los supervivientes, la aceptación es el destino. Y son precisamente los seres queridos que perdieron los que se convierten en motor para seguir adelante.